¿Puede un hombre ser transformado, influenciado, iniciar desde cero una nueva forma de vivir y comportarse maravillosamente al estar en contacto con alguien? Definitivamente sí se puede. ¿Cómo? Pasar tiempo con él, conocerle profundamente, ver sus deseos, motivaciones, sus sueños, sus enojos, su carácter, lo que está sucediendo en él en el presente y en el pasado, y en base a ello, poco a poco, ir introduciendo nuevos conceptos en lugar de imponer. Es alinear lo que es esa persona con lo nuevo, una influencia, y es cuestión de tiempo, de amor, de paciencia, de dedicación para ser ese canal de bendición y también hacer esa conexión estratégica para motivar sus cambios y sus actitudes. Estamos en tu canal, Las Hijas del Rey, desde Oaxaca, México. Te saluda tu amiga Lulu Ricardes. Es un placer. Estamos viviendo tiempos muy calurosos, pero estamos en una ciudad, Oaxaca de Juárez, hermosa. Hermosa en todos los aspectos. Entonces te invitamos a que sigas conectándote, a que compartas los videos, a que enseñes a otros la sana doctrina en base a la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de cambio que nos sugiere la Escritura implica hacer cambios drásticos, sí, muy drásticos y definitivos. No conforme a este mundo, ni conforme a lo que estamos viviendo alrededor en lo natural, sino en base a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que reemplazar todos esos pensamientos y conductas nocivas con las verdades que están en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos van a dar la luz, esa luz en nuestra mente, para que podamos discernir cuál es la voluntad espiritual y divina. Y esto no es pasividad. Esto no quiere decir me siento a leer y ya me quedo con ese pensamiento. No, es ponerme a leer, pensar, meditar, pero también es actuar, y en forma inmediata y definitiva. Entonces, bueno, pues se producen cambios completos en cada uno de nosotros cuando estamos cerca de la palabra de Dios y cuando también decidimos con el corazón parecernos más a Cristo. El estar en la palabra, en la oración y teniendo un corazón agradecido va a ser el puente para pasar del lado humano al lado espiritual, donde la transformación en nosotros o en otras personas se verá en toda la plenitud. Mientras yo hacía este estudio, yo pensaba cómo Dios seguía cambiando mi vida, mi carácter, mi temperamento, mis expectativas, mis emociones, mi forma de pensar y también mi forma de actuar. Y todavía falta mucho, aún falta mucho, pero el anhelo de mi corazón es parecerme cada día más a Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Escribía todo esto, pensaba e imaginaba a nuestro amigo amado, de quien yo hoy te quiero compartir. Y el apóstol Juan, un hombre de mucho impacto en la historia, y su historia personal y su carácter está lleno de situaciones que a mí me dan una gran esperanza. Déjame te cuento cómo este hombre fue transformado por Dios y fue usado de una manera tan tremenda que después de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo junto con su hermano como los hijos del trueno, él pasa a ser el apóstol del amor, el apóstol de la fe. Qué transformación más divina y qué años tan hermosos, tan excelentes, tan preciosos pasó al lado de nuestro Señor Jesucristo.
Fueron años muy bien aprovechados al lado de un gran maestro para poder cambiar totalmente y dejar de ser el pescador rudo, recio, pelado tal vez, para transformarse en un gran hombre lleno de amor y que también era pescador de hombres. El apóstol Juan, así se dice, que era el discípulo más joven del grupo de 12, cuenta la historia, y que pasó de un carácter humano, temperamental, impetuoso, agresivo, egoísta, apasionado, a un hombre amoroso. Entonces, esa relación con el Mesías, esa relación con el Logos, con el Maestro, con el Verbo hecho carne, le llegó a convertirse en el discípulo amado. Esto nos lo dice Juan 13:23. Este discípulo lo siguió hasta la cruz, en donde Jesús le confió lo más hermoso, lo más preciado, lo más delicado, el cuidado de su madre. Líder en la iglesia de Éfeso, perseguido, y sobrevivió milagrosamente al martirio, a un gran martirio. Fíjate cómo la tradición cuenta, la escritura no lo dice, pero la tradición cuenta que lo metieron en un caso muy grande de aceite hirviendo. Ahí lo introdujeron. Iba a ser una muerte espantosa, horrible, un martirio y una tortura terrible, y que milagrosamente él se salvó. Posteriormente fue desterrado a la isla de Patmos, en donde le fue revelado el Apocalipsis. El apóstol Juan escribe el evangelio que lleva su nombre durante el primer siglo, entre el año 50 y 70 después de Cristo, y tiene como escenario Israel. En Juan 3:16 escribe al mundo, escribe a los que creen, al pecador anhelante de cambios, de una transformación. Su propósito fue dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios y a qué vino. Su propósito en este evangelio también fue escrito para ti y para mí. Y Juan asevera poderosamente quién es Jesús. Escribe milagros, señales, prodigios, relata sus vivencias con el Mesías, menciona las declaraciones tan poderosas del yo soy. Juan narra de una forma tan especial los milagros que no son narrados en los otros 3 evangelios. Da a conocer a un Mesías humano teniendo sed, teniendo hambre, llorando, amando, sufriendo, cansado, compasivo. Habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo durante la semana de la pasión y de la crucifixión en la cruz del Calvario, así como también el día de su ascensión. Juan relata cómo fueron llamados cada uno de sus discípulos, cómo le siguieron voluntariamente e inmediatamente dejando todo, incluyendo también a mujeres. Minuciosamente, Juan, el apóstol amado, detalla cómo Jesús hacía milagros utilizando elementos naturales y simples y cómo se produjo la alimentación de miles con pocos recursos. Cuenta la transformación que mucha gente de dudosa valor moral y hambrienta de justicia experimentó al tener contacto con el ansiado Mesías. El apóstol Juan nos alienta a seguir los fundamentos de una fe basada en hechos históricos y también en profecías mesiánicas. En las Escrituras, durante su primera venida, él dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El apóstol Juan también señala las confrontaciones que Jesús tenía con líderes fariseos, saduceos, escribas corruptos que veían su conveniencia antes de obedecer
la palabra de Dios y ponerlo por obra siguiendo doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Él alerta en estos tiempos y alerta también la ceguera espiritual que nos puede llevar a ser esclavos del pecado y de los hombres. En Juan 8, 32, 33, Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan, el apóstol amado, utiliza títulos divinos para referirse a Jesús: el Verbo, el Logos, el Hijo de Dios, Hijo unigénito, Cordero de Dios, el Mesías, Hijo de hombre, el Salvador del mundo, el Señor, mi Dios, Rey de Israel, Rabí. Los títulos divinos que habla de nuestro Señor Jesucristo. Juan tenía el anhelo, el deseo vehemente de que conociéramos a través de este evangelio quién era Jesucristo. También menciona 7 títulos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Y en el libro de Apocalipsis lo menciona como el alfa y omega, el principio y el fin, el anciano de días, el revelador del Padre, el que desata los sellos, todopoderoso, Rey victorioso, el que es, el que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el león de la tribu de Judá, estrella resplandeciente, el Amén, fiel, verdadero. ¡Qué revelación tuvo el apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo! ¿Cómo es que Juan tiene este cambio y esta revelación tan tremenda del Verbo encarnado? ¿Cómo pudo ser tan fuerte este cambio de mente? ¿Cómo pudo en un instante, al conocerle y ser llamado, dejar todo en el mismo momento y seguirle sin dudar? ¿Por la pesca milagrosa? ¿Porque era su familiar cercano? Mi mente vuela al imaginar esto, y yo deseo que tú también te apasiones e imagines cómo es que este hombre, el hijo del trueno, con un carácter tan impetuoso, pudo ser cambiado tan fuertemente con la presencia de un hombre tan hermoso como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos, al estar en contacto con la palabra, con Dios, al tener esa relación íntima, al platicar con Dios y conocer su carácter a través de las Escrituras, puedes ser transformado, porque la palabra no vuelve vacía. Él tuvo el privilegio de presenciar la transfiguración. Su relación era tan íntima y de tanta confianza, era tan profunda, que en el Evangelio dice que él era el que se recostaba en su pecho durante la última cena. Juan descansaba totalmente, espiritualmente, en un amor divino y tierno como el del Mesías. Juan 13:23. El antes hijo del trueno ahora enfatiza la importancia del amor y permanecer en Jesús. San Juan 15, del 9 al 12, nos habla de esto. Y Juan destaca cómo Jesús anuncia la venida y el papel del Espíritu Santo en todos los creyentes. Esta promesa que estaba escrita por el profeta Joel en el Antiguo Testamento y que Jesucristo también les estaba comentando en esa semana de la Pasión, con las credenciales que Jesús mismo tenía, eran las que también el Espíritu Santo mostraría para sanar, para vendar, para consolar, para capacitar y continuar la obra de Jesús en la tierra. Te cuento, Orígenes de Alejandría, un influyente teólogo del siglo III, hace un comentario del apóstol Juan como el escritor
del Evangelio. Él dice que es hijo de Zebedeo y lo describe como Juan, el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Lo describe como un pilar fundamental de la iglesia y en sus escritos también lo menciona como un sumo sacerdote. Polícrates de Efeso, un obispo cristiano del siglo II, afirma que Juan murió enterrado en Éfeso. Lo describe como testigo y maestro que se reclinó en el pecho de Jesús. Menciona que Juan fue sacerdote y la autoridad que él tenía sobre Asia Menor era impresionante. Polícrates fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien también fue discípulo del apóstol Juan. Juan presenta un evangelio sencillo, pero muy profundo. Habla de una forma tajante: luz, tinieblas, vida o muerte, pecado u obediencia, arriba o abajo. No hay medias tintas cuando le escribe. En Juan 20:31 también nos dice el propósito de este libro, del Evangelio de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Teología, simbolismos. Juan el pescador, el hijo del trueno, se convertiría en un discípulo, en un teólogo, en un escritor analítico, minucioso, escribiendo e interpretando de una manera comprensible lo incomprensible del verbo de Dios, del Logos, para que tú y yo y el mundo entero creamos sin lugar a dudas que Jesús es el Hijo de Dios. Juan, inteligente, capaz, sabio, honesto, obediente, profundo, celoso y apasionado ahora por la palabra de Dios, nos invita a sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios por medio del Mesías, por medio del Logos hecho carne, del Verbo encarnado, del Maestro. Juan, de temperamento de fuego, ardiente, de personalidad tremenda, quiso un lugar de privilegio en el trono de Dios. Ahora tenía vestiduras y mente renovada por el poder de la palabra que caminaba con él. El apóstol del amor ahora se dirige al pueblo de Dios en una de sus cartas: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Qué cambio tan tremendo! De ser un apóstol de carácter recio, ahora él habla con mucho amor. Tú y yo podemos seguir siendo transformadas a su imagen y semejanza. Anhelar cada día, a cada instante, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Te gustaría ser transformada? Yo sí lo anhelo. Jesús dijo en San Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La transformación del apóstol Juan no fue de la noche a la mañana. Lo leemos muy rápido y muy fácil en los evangelios, en su evangelio. Pero la semilla que fue sembrada en él, con tanta dedicación, con tanta paciencia, con tanto amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, produjo un fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno, porque hoy estamos recibiendo a través de este varón, de este hombre que escribió, hasta este momento, la palabra de Dios. Tú y yo anhelemos estar pegadas a esa rama, a la vid verdadera, y que podamos llevar mucho fruto,
que podamos a través de la palabra de Dios seguir siendo transformadas. Seguimos con nuestro carácter, seguimos batallando, sí. Seguimos pecando, pues sí. Pero acuérdate, el apóstol Juan en su primera carta dice: hijitos míos, esto yo lo escribo para ustedes. Si ustedes siguen pecando, vayamos, corramos al Padre, corramos a Jesús, corramos a la cruz, pidamos la presencia del Espíritu Santo que nos ayude, que nos aliente y tomemos de una forma determinante y de una forma tajante e inmediata una determinación de caminar como Él anduvo, de hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo? A través de las Escrituras, a través de nuestra relación con los demás, a través de nuestra relación con los que están cerca de nosotros, y que ellos también un día, así como estamos leyendo ahorita del apóstol Juan, puedan decir: era una mujer como la hija del trueno, pero ahora es una enviada del amor, es una enviada de parte de Dios para llevar un mensaje de buenas nuevas para el mundo entero. ¿Te gustaría? Yo también lo anhelo. Me dio mucho gusto estar contigo desde tu canal favorito, Las Hijas del Rey. Te saluda con mucho cariño tu amiga Lulu Ricardes. Acuérdate, Juan, el hijo del trueno, convertido en el discípulo del amor, en el evangelio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Dios te bendiga.